Dios te bendiga de una manera especial. Soy José Manuel de la Rosa Jiménez, nuevamente contigo o con ustedes. Voy a compartir en esta preciosa hora una palabra muy poderosa y quisiera ponerle como tema: Dios tiene una respuesta a tu desesperación. La palabra que quiero compartir contigo lo puedes buscar en tu Biblia. Se encuentra en Mateo capítulo 15, verso 21. Ahora no voy a leerlo, sino que quiero compartir una revelación poderosísima que hay escondido en esta escritura. Y el Señor me ha permitido conocerlo. Bien, Dios tiene una respuesta a tu desesperación. La historia que quiero compartir es la historia de una mujer que no, la Biblia no registra su nombre, sino que dice que la historia o la fe de la mujer cananea. En Marcos se encuentra como la mujer sirofenicia, pero aquí dice la fe de la mujer cananea. Eh, Dice que Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón. Eh, una de las cosas que podría decirles es que Jesús nunca pasaba ni pasa por un lugar por el simple hecho de pasar. Cuando Jesús está pasando o pasa por un lugar es porque hay una necesidad allí y Él pasa para suplirla. Pero aquí hay una historia que cuando la estudié me conmovió mucho y por eso lo estoy compartiendo en esta hora, porque sé que va a ser de mucha edificación para tu vida espiritual. Dice que la mujer era de Canaán, dice que la mujer cananea, dice la historia. Entonces, los cananeos, esa ciudad era una ciudad de mucho paganismo, era una ciudad donde había mucha idolatría, era una ciudad donde había problema espiritual. Y de esa ciudad viene una mujer y viene clamando a Jesús. La condición que tenía esta mujer no era que la mujer estaba enferma ni tenía ningún problema. El problema de que la mujer traía a Jesús ese problema era algo que estaba afectando a su hija. Y ella dejó a su hija en su casa y su hija estaba poseída por un demonio. Pero todos sabemos que cualquier desgracia o cualquier problema que le pasa a los hijos, también eso aflige a los padres. Entonces, dice que la mujer era cananea. Pero hay una cosa en que quiero enfocarme en esta hora, y era que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Entonces aquí encontramos a una mujer cananea, pero los judíos tenían la tendencia de que creían que cualquier persona que no fuese de Israel, tenían a esa persona como perro o como inmundo. Entonces aquí vemos a Jesús que viene a romper esa barrera, a quitar la frontera, a romper con lo que es el racismo en esas culturas. Eh, Dice que en medio de su proceso, ella vino corriendo a Jesús y le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces dice aquí, algo que me sorprende de esta mujer, es que ella se acerca a Jesús y ella está en una situación ella estaba muy desesperada. La situación la tenía muy desesperada porque su hija era gravemente atormentada por un demonio. Pero lo que me sorprende de esta mujer es que ella se acerca a Jesús y lo primero que ella hace es alabar a Jesús. Fíjese, ella le dice: Señor, hijo de David. Ella, al decirle hijo de David, le está diciendo a Jesús: tú vienes de una descendencia de misericordia. Y ella le dice Señor, lo exalta. Primero reconoce el señorío de Cristo. Pero ¿cuántas personas no se acercan a Cristo? Y lo primero que hacen es presentarle el problema que ellos tienen a Dios, pero no se acuerdan de alabar al Señor, de reconocer la majestad y el poderío de Dios. Y otras personas se acercan a Dios y lo que comienzan a decir es: dame esto, dame esto, dame esto, como si Dios fuese un depósito. Dios no es un depósito. Esta mujer reconoció que para poder conseguir algo primero tenía que darle algo a Dios. Y lo único que ella podía ofrecer era su alabanza. Entonces, le dijo:
Gloria al Señor. La actitud, vamos a ver ahora la actitud de Jesús frente a la situación de esta mujer. Número 1. Dice que cuando ella viene, le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, viene voceando. Pero la historia dice que Jesús no le respondió palabras. Fíjese de algo. Esta historia me conmovió mucho, porque ella viene con una situación muy desesperante y llama al Señor, pero el Señor sigue caminando como si eso a él no le importara. Entonces, Jesús hace silencio, pero muchas veces estamos clamando a Dios por algo y vemos que Jesús hace silencio. El silencio del Maestro no es sino para escuchar nuestra petición. Dios muchas veces hace silencio para escucharnos hablar, para que podamos derramarnos en lágrimas delante de Él, para que podamos confesarle todo, para que podamos derramar nuestro corazón delante de Él. Dios hace silencio no para ignorarnos, sino para escucharnos. Gloria al Señor. Entonces, lo segundo, me parece que a esta mujer posiblemente le habían hablado de un Cristo que hacía milagros, que sanaba a la gente, que sanaba a multitudes y que era bueno. Pero aquí me imagino que esta mujer, cuando se acerca a Jesús y dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, posiblemente ella había venido con una emoción tan grande. Pero aquí, al parecer, ella no choca con el Jesús que le habían dicho. Porque este Jesús que le habían dicho que reaccionaba de inmediato, aquí hace silencio. Pero ¿por qué Jesús hizo silencio? ¿Por qué Jesús, valga la redundancia, Jesús hizo silencio para escucharla a ella? Entonces, por ejemplo, cuando tú vas al médico, que tú vas desesperado o desesperada y corres y tienes una necesidad y llegas allá, tú llegas, ay, se me está muriendo el paciente, la persona llevas a una persona que se te está muriendo, que está muy grave, pero cuando tú llegas, tú ves al médico con toda la calma del mundo y tú te preguntas, ¿es que al médico no le interesa la situación? Él actúa como si no le importara. Ahora, la pregunta que te puedo hacer es la siguiente. Si tú llegas al hospital y llegas desesperado o desesperada, llevas a un paciente muy grave, a un familiar o a un amigo, si el doctor actúa con la misma desesperación que tú, ¿quién de los dos va a atender al paciente? Entonces tiene que haber alguien que haga silencio y escuche lo que está pasando y luego diagnostique el problema y te presente una solución. Entonces aquí vemos que en el verso 23 dice que Jesús no le respondió palabra. Entonces los discípulos, al ver que Jesús no responde, no acostumbraban a ver ese tipo de actitud en Jesús. Así que ellos se acercan a Jesús y le dicen, despídela. Cuando ellos les dicen, despídela, lo que le están diciendo es, Señor, satisface la necesidad de ella y déjala ir con sus necesidades satisfechas. Ayúdala, Dios. Está gritando, está dando voces detrás de nosotros. Y tú puedes solucionar ese problema. Entonces aquí en el verso 24, Jesús responde algo muy fuerte. Primero hace silencio, aquí ahora Jesús dice, verso 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué cosa, Primero Jesús hace silencio, ahora Jesús le dice, no soy enviado a ustedes, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora más adelante vamos a ver por qué Jesús actuó con ese tipo de actitud. ¿Por qué Jesús hace silencio? ¿Por qué ahora Jesús le dice, no soy enviado a ustedes? En el verso, más adelante, el verso que sigue, 25, ella dice que ella se postró delante de él. Fíjese, algo que me asombra aquí en el verso 24 es que los discípulos se acercan a Jesús. Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entonces, mira lo que ella hace en el verso 25. Ella se postró delante de él. Es decir, ella detuvo al maestro, ella le suplicó, ella le presentó su queja. Jesús sigue caminando y la ignora, pero entonces ella no atiende a lo que está haciendo Jesús. Ella va y se postra delante de él, lo detiene. Entonces, los discípulos interceden, pero Jesús lo para a ellos. Hay momentos en tu vida en que otros no podrán interceder por ti. Tú tendrás que ir personalmente delante de Dios y presentarle tu situación, presentarle tu problema.
pero nunca veas a tu problema más grande que Dios. Tienes que ver, tienes que presentarle el Dios que tú tienes, que es grande, a tu problema, para que tu problema desaparezca. Entonces, al ella ver que Jesús hace silencio, los discípulos interceden por ella, Jesús sigue caminando y la sigue ignorando, Jesús hace silencio, Jesús dice, no soy enviado a ti. Y finalmente ella se postró delante de él, lo detuvo, le dijo, Señor, socórreme, mi situación es tan grande, el problema que estoy pasando es este, ayúdame, Señor. Entonces, ¿qué Jesús termina haciendo? Mira lo que Jesús le dice ahora. Jesús le dice a él, cuando ella lo detiene, que se postra delante de él, le dice ella, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Primero Jesús hace silencio y la ignora. Hay gente que en el silencio se devuelven. Hay gente que cuando están clamando, que ven que Jesús hace silencio, ellos buscan la solución por otra parte. Pero ¿qué hace esta mujer? Esta mujer, en medio del silencio, se sintió ignorada, pero aún así siguió avanzando. Por eso el tema dice, la fe de la mujer cananea. No se está hablando de la mujer cananea, se está hablando de la fe que ella tiene. Entonces, en medio de ese silencio, ella no se devolvió. Hay gente que están clamando a Dios. No sé cuál ha sido tu petición, pero hay muchos de ustedes que se han devuelto, que han dejado de seguir clamando porque sencillamente sintieron como que Dios no escuchó su petición. Lo segundo que pasa es que los discípulos interceden, pero Jesús no se detiene. Entonces ella se postra delante de él, detiene al maestro. Ahora el maestro le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando ella se postra, le dice Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Primero hace silencio. Luego entonces dice que no fue enviado a nosotros los cananeos, ni a ninguna gente que es circunvecina de Israel. Ahora me dice perrilla. Yo me voy. Este no es el Jesús que la gente me decía que era. No puedo seguir. Seguiré buscando la solución por otras partes. No. Ella fue y se postró delante de él. Le dijo, te vas a detener, te detengo, te paras y me solucionas el problema. Y Jesús le dijo, y ella contestó cuando Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella le contestó a Jesús, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. ¿Sabe lo que esta mujer le está diciendo a Jesús? ¿Está contradiciendo a Cristo? Qué fe tan grande es esa, ¿eh? Dios tiene una respuesta a tu desesperación. Lo que la mujer le está diciendo es, Señor, cuando los amos están comiendo el pan, alguna cáscara cae de ese pan que se comen. Y esa es la cáscara, la cascarita que yo estoy buscando ahora para que mi hija, para que el problema de mi hija sea solucionado. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, por lo que tú has dicho, hágase contigo como tú quieras. Te dejo con esta conclusión en esta hora. Muchas veces estamos clamando a Dios y vemos como que Dios hace silencio. El silencio de Dios, de Cristo, es para escucharnos, es para prestarnos atención. Lo segundo es que muchas veces otras personas se acercan y claman por nosotros y vemos que no pasa nada. Dios necesita que personalmente tú vayas delante de Él, porque el velo fue rasgado en dos, de arriba abajo, no de abajo arriba, indicando que fue la misma mano de Dios quien rasgó el velo en dos para que todos podamos entrar al lugar santísimo y conversar con nuestro Padre Celestial. Lo tercero es que muchas veces encontramos respuestas duras de parte de Dios. Eso no debe de detenernos. Debemos de postrarnos delante de Él y decirle, Señor, detente, ayúdame. Recuerda, el silencio del Maestro no es para ignorarte, es para escucharte. Otros claman por ti, pero Jesús quiere que tú vayas personalmente delante de Él. Jesús dijo en esa ocasión que Él no fue enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, hoy Jesús rompió los límites fronterizos. Lo vemos, los límites de racismo también. Lo vemos cuando Jesús estaba conversando con la mujer samaritana, que le dijo, Jesús, dame de beber. Y ella le dijo, ¿cómo es posible que yo te dé de beber si los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí?
Jesús le dijo, si supieras quién es el que está hablando contigo, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces Jesús le dice a ella le dice, Señor, pero el pozo es hondo y no hay con qué sacar el agua. Jesús le dijo, hay una palabra que le dijo Jesús muy profundo. Jesús le dijo, ella le dijo, para mí que tú eres profeta. Porque Jesús le dijo a ella, 5 maridos, Jesús le dijo, ve y busca a tu marido y ven acá. Y ella le dijo, yo no tengo. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tú tienes no te pertenece. O sea, has pasado por 5 adulterios y ahora tienes un marido en casa y está diciendo que no te pertenece. Es verdad, porque tú te casas muchas veces. Te has casado muchas veces y no has respetado lo que es el estatus matrimonial. Que Dios te bendiga de una manera especial. Te invito a suscribirte a mi canal, Ministerio Pescadores del Reino de Dios. Y recuerda, en medio de esta situación de este coronavirus, COVID-19, Jesús tiene el control. Jesús tiene el control. Jesús tiene una respuesta a tu desesperación. Hay gente que por el toque de queda están desesperados, se sienten inquietos porque no están acostumbrados a quedarse en casa. Este llamado a quedarse en casa no es para tu mal, sino que es para tu bien. Dios te bendiga. Mientras menos contacto con la gente, más te proteges, pero la sangre de Cristo te protege aún más. Dios tiene una respuesta a tu desesperación. Recuerda, Ministerio Pescadores del Reino de Dios. Entra a YouTube y suscríbete para apoyarnos a seguir subiendo más videos como este. Dios te bendiga.